Bienvenidos a Visión del Reino. Les habla el pastor David Navarro. Seguimos con nuestros estudios bíblicos. Lo estamos haciendo en el libro o carta de Segunda de Pedro, Segunda del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Como que hoy tenemos 2-2, me parece que para el 2020 estamos en el 2-2. Bueno, es un juego medio matemático. Bueno, para dar un poquito de humor, nos vamos a adentrar en el tema. Un tema muy fuerte, digamos, y siempre vigente, ¿no? Ya lo vemos que en el primer siglo del cristianismo, en las primeras décadas, ya se lidiaba con estos problemas que vamos a desarrollar ahora. Mientras leemos el capítulo, vamos viendo los distintos puntos, para que vean que, como dice el dicho popular, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Siempre los seres humanos, generación tras generación, lidiamos con lo mismo, ¿no? Con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con las mismas amenazas. Avanza la tecnología, para bien en muchísimos casos, para muy bien en muchísimos casos, pero la esencia del ser humano, yo siempre lo enseño, sigue siendo la misma. Y los que ya me han escuchado, bueno, lo voy a volver a decir, especialmente para aquellos que me escuchan por primera vez. ¿Y qué es la esencia del ser humano? Bueno, fíjense, en nuestro tiempo del siglo XXI, o hace 300 años, o hace 1000 años, y podemos seguir para atrás, siempre estuvo la envidia, los celos, las traiciones, la conducta o la tendencia a los vicios, el ser perjuro, el ser desconfiado, como también, por supuesto, las virtudes del ser humano, ¿no? Como el amor, la lealtad, la entrega, el sacrificio, digamos, lo honroso, lo ser laborioso, hacendoso, y todo oso. Bueno, todo lo que el ser humano está en eso, ¿no? Es como que a veces diríamos una de cal y una de arena. Y la misión nuestra, como cristianos y como personas, es ser cada día más virtuoso y que podamos realmente poder vivir lo que predicamos, lo que enseñamos, poder ser sal y luz en esta generación que está bastante en tinieblas, ¿no? Bueno, dada la introducción, nos adentramos en el tema. Entonces dice, en la versión Reina Valera de la Biblia, dice, el título que tiene es Falsos profetas y falsos maestros. Acá nos va a alertar el apóstol Pedro, y ya lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Él mismo, en vida en este mundo, nos alertó de los falsos maestros. Y en cierta forma Jesús y también Pedro nos quieren decir, mira, o sea, no vale esa excusa, muy, ¿no es cierto?, muy recurrente, no, que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia está fulano, que el sultano, que el que se golpea el pecho, o el líder, ¿no?, el pastor, el sacerdote, el cura, el diácono, que dicen una cosa y hacen otra. Y hace unos días yo hablaba con una persona digamos, y muchos se alejan de la fe. Está bien, tienen su justificativo, es entendible, pero ante Dios no es una excusa válida. Vos tenés que comprometerte por algo. Dios mismo, en su palabra, ya Jesús mismo, siendo Dios, lo advirtió, el apóstol Pedro, volvemos a decirlo, lo advirtió, justamente para no excusarnos de no ir, de no congregarnos por los falsos, por los torcidos, por los lobos que se hacen pasar por ovejas. Van a estar siempre, la cizaña va a estar con el trigo, va a estar siempre. Nuestra misión, nuestro deber lo que cuenta es mi relación personal con el Dios vivo. Y que Dios me ayude en su gracia y con el auxilio de su Espíritu Santo en mí, yo a ser ejemplo y a no ser de tropiezo a otros. Es importantísimo. Pero va a estar lo otro. No lo excusemos. Y decía, yo hablaba hace poquitos días con una persona que medio que, bueno, estaba así herida, ofendida, digamos, con los hermanos, concretamente con los cristianos evangélicos. Y yo le decía, pero mira, y bueno, medio que estaba esta persona descuidando la verdadera doctrina por las heridas. Y yo le dije, mira, la verdadera doctrina, el mismo Señor Jesucristo, la verdadera doctrina que está en la palabra de Dios, vendría a ser, digamos, el oro finísimo, el oro muy puro, o el oro más puro, el más fino. Cristo es lo más fino, de lo más fino, lo más puro, de lo más puro. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo soy un orfebre fabrica una joya utilizando ese oro finísimo, puro, pero supongamos que la vida de ese orfebre deja mucho que desear.
supongo que es mujeriego, licencioso, bueno, borracho, lo que sea. Ahora, alguien no va, yo supongo que se vende esa joya finísima en los mejores mercados del mundo, y nadie va a decir, no, no, ese oro es de mala calidad. ¿Y por qué? Porque el orfebre lleva una mala vida. No, no, son dos cosas distintas. O sea, ese oro por sí mismo no va a ser nunca de mala calidad. Lo ideal sería que aquel orfebre que se pone a, digamos, a trabajar con ese oro finísimo, él también sea una persona, vamos a decir, pura, recta, correcta, ¿no es cierto? Entonces, pasa así, ¿no? Nosotros a veces, los cristianos, somos malos orfebres, llevamos vida que no condice, digamos, con el oro que manejamos. Manejamos con todo respeto, nadie quiere manejar a Dios, pero más o menos ustedes entienden el ejemplo que quiero poner, ¿no? Dios ha puesto este oro finísimo para que nosotros trabajemos en esa forma con Él, que son su doctrina, que el Señor Jesús mismo, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre, y bueno, a veces lo manchamos, a veces las personas fallan. Pero aún así los que fallen, estamos a tiempo. Pero no nos enfrasquemos en fallar porque no sea que el Señor se termine enojando y no haya más remedio. Bueno, vamos a leernos. Hoy es un día de gracia, un día de misericordia, un día de nuevos comienzos, de oportunidad. Hoy se renueva justamente la misericordia, las oportunidades de Dios. Es el día para que tú vuelvas a Jesucristo y comiences de nuevo. Fuente viva, auténtica vida, es la vida de Cristo. Él es el agua que sacia, la sed más profunda de las inquietudes del alma, es Jesucristo, nuestro Señor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Esto es llamativo, ¿no? Cómo el diablo es tan astuto que logra infiltrar sus agentes que en una supuesta denominación o una supuesta iglesia cristiana, estos falsos maestros logran sutilmente, por supuesto con un trabajo fino que van haciendo, logran subvertir el orden, ¿no? Fíjense que terminan, lo que está diciendo el apóstol es que va a haber gente, y que van a estar en el liderazgo de la iglesia, que ellos mismos van a terminar negando las verdades cristianas, o incluso el mismo Señor Jesucristo. Te lo vuelvo a leer, pero fíjate la sutileza, ¿no? Por eso tengo que estar muy atentos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahí se menciona el pueblo judío, el Israel, ¿no? Al antiguo pacto. Pero habrá entre vosotros, cristianos, y cristianos del siglo XXI, falsos maestros, que introducirán, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Pero esta gente, si bien van a ganar, entre comillas, en esta vida, se pierden eternamente en el infierno. Terrible, ¿no? ¿Y de qué le vale, no? Jesús mismo dijo también, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Imaginémonos un Hitler, por así decirlo, ¿no? Que de hecho no ganó todo el mundo. Ni siquiera pudo retener casi toda Europa y apenas unos efímeros años. Pero bueno, en el caso de que algún líder mundial pudiera ganar todo el mundo, ¿de qué le vale, dice el Señor Jesucristo? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perece su alma, después su alma destruida, eternamente en el infierno? ¿Qué son en la vida humana 70, 40, 90 años con toda una eternidad? Es preferible, de así ser, de ser necesario, no ser lo más relevante en la tierra, pero tener la eternidad con el Señor. Por supuesto que si podemos tener ambas cosas, está bien. Si el Señor me bendice para yo ser triunfador, relevante en esta tierra, pero sin perder mi alma, gloria a Dios. En Cristo todo es posible, aún eso. Llegar a tener cierta fama, cierto renombre con humildad, porque si se nos embota el cerebro con el orgullo, ahí ya caímos de gracia. Dice, bueno, vamos a ver si pasamos el primer versículo, del verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mira, hermanos, y sigo acá sigo un pantalón en el punto 1, en el versículo 1. Es preferible de última, aunque no es lo ideal, obvio que no, pero es preferible de última alguien que no vive del todo el Evangelio, pero predica la sana doctrina,
que alguien que hasta, incluso, aunque no es el caso, porque acaba de entender que los falsos maestros no viven vidas rectas, pero de última, ¿no? Entre alguien que predica verdaderamente el Evangelio, aunque su vida no es tan pulcra, digamos, y o alguien que supuestamente moralmente es bueno, pero tuerce el Evangelio, es preferible alguien que... O sea, es preferible que predica verdaderamente el Evangelio. Por supuesto que sí, predicamos verdaderamente el Evangelio, verdaderamente tenemos que vivirlo. Que sea no de su gracia para lograrlo. Pero es algo de todos los días, ¿no? Todos los días crucifico mi carne con sus pasiones y sus deseos. Todos los días le pido al Señor que me lave con su sangre. Todos los días me aferro nuevamente a la cruz y sigo adelante. Sigo adelante con mi Señor. Muchos seguirán sus disoluciones, lamentablemente, dentro de la misma iglesia. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales, estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta gente a lo mejor no encontró otro mejor negocio que hacer negocio, hacer mercado con el Evangelio. O sea, no tiene malo, y de hecho un sacerdote, un pastor, tienen que vivir, tienen que comer, tienen que vestirse. Pero de ahí hacer mercadería de la gente para tener un buen nivel de vida y sin importarle verdaderamente, sin tener empatía con sus ovejas, eso es lo grave, eso es lo peligroso. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercado, de vosotros con palabras fingidas. Y sí, ¿no? Falsedad, ¿no? Van a pretender hacerte creer que te aman, que se preocupan de ti, pero no, lo único que les interesa es estrujarte, ¿no? Sacarte. Es todo. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya están sellados para la condenación eterna. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, acá un punto. Acá el apóstol no lo dice literalmente, y no podemos decir que el apóstol está pensando en lo que yo voy a decir ahora, pero parecía ser, estudiando toda la Biblia, que el apóstol adhiere a la doctrina teológica, incluida de una ala, digamos, una ala, un partido, por así decirlo, de los mismos hebreos, mismos rabinos judíos, y muy tomadas por ciertas ramas del cristianismo. Pareciera ser, porque acá el contexto vamos a ver que hay ángeles que están encarcelados y otros que están ángeles caídos, ¿no? Demonios. Porque los ángeles están los caídos, que son ángeles rebeldes a Dios, que siguen a Satanás, no solo que Satanás también es un ángel. Y está lo que comúnmente entendemos como ángeles, que son aquellos ángeles que no se rebelaron, que no pecaron, que por ende ángeles que no son caídos. Pero bueno, acá da a entender el pasaje y otros pasajes más de las Sagradas Escrituras, que hay ángeles que están en prisiones. Mientras otros, o sea, demonios, ¿no? Mientras otros demonios están sueltos en los aires, en la atmósfera. Y todo parece indicar, y parece ser uno de los motivos, tal vez el más grave, pero no el único, por el cual Dios decidió destruir el mundo antiguo con el diluvio, que estos ángeles se llegaban a las mujeres hermosas, dice la palabra, y le concibieron hijos. Y me dice, hey, ¿cómo un espíritu? Mire, y por favor, no es ninguna blasfemia, y no lo estoy diciendo que el Espíritu Santo tuvo un acto sexual con María, para nada, con la Virgen María. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que cubrió a María y como que depositó, por decir así, una semillita. Por favor, no me malentienda. El Espíritu Santo no tuvo sexo con María, pero sí engendró. Entonces pareciera ser que estos ángeles pervertidos, decadentes, sí tenían sexo con las mujeres y parece ser que engendraban humanos. Obvio que Dios es como que, porque en la Biblia hay como dispensaciones, ¿no? Es como que Dios, si bien literalmente no sale en la Biblia, pero se deduce como que Dios dijo, bueno, hasta acá llegó la etapa en que los ángeles pueden engendrar, de acá en más, yo mi soberanía, ningún ángel engendra más. Pero sí, sigue habiendo ángeles que intiman en sueños con mujeres y algunos otros ángeles con hombres. Entonces, si es tu caso, mujer o varón, que tenés sueños que vos sentir en el espíritu algo feo y que realmente son sueños tan literalmente como si estuvieras intimando sexualmente, pudieras estar
muy seguramente pudieras estar bajo esta influencia satánica demoníaca que se llaman en teología incubo y sucubo. Incubo son estos ángeles que se llegan a mujeres y sucubo son ángeles que se llegan a hombres mientras duermen. Pero bueno, otro día vamos a predicar más detenidamente de esto. Avancemos. Entonces decía, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea, son ángeles que nunca más salieron del infierno, hasta el día del juicio final. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y el arca de Noé es un símbolo del arca de nuestras almas que es Jesucristo, ¿no? ¿Cómo nos salvamos de este diluvio de iniquidades, de pecados, de maldades, de este mundo que va condenado al infierno, subiéndonos al arca de nuestro Señor Jesucristo? Él es el único que nos lleva a buen puerto, el puerto de la patria celestial. Bueno, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, fíjate acá, dice, y poniéndolas, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 2 de 2 de Pedro, y poniéndolas por ejemplos a los que habían de vivir impíamente. Acá Sodoma y Gomorra lo que sobresalía, y por favor, a mí no me mueve el odio, ni la sexofobia, ni xenofobia, ni yo no discrimino a nadie, pero Dios deja claro que hay perversiones sexuales. Hay un orden natural de la sexualidad y Dios, el Dios de la Biblia enseña claro. Yo sé que hoy en día ni se puede decir esto, te sancionan, te meten preso. Y perdón, no falta valor, voy a tratar de ser muy educado, muy culto, muy no cobarde, pero bueno, no quiero ofender a nadie. Pero es claro que hay perversiones sexuales. Y fíjense, y todos sabrán, especialmente la gente de mi edad y mayor, tal vez los de mi edad para abajo no, pero antes, pero yo creo que, y yo meditaba en esto, ¿no? Yo creo que a propósito ha habido desde los medios de comunicaciones, de los distintos gobiernos, de las políticas de educación en los colegios, como que borrar esta palabra sodomía, que viene de Sodoma. Pero nosotros sabemos, los que somos niños de los años 70 y lo más para atrás, ¿qué significa sodomía? Sodomía es equivalente, es sinónimo de homosexual. Entonces la Biblia, con todo respeto, es claro que Dios no avala esa conducta, pero sí ama a los homosexuales, ama todo. Igual, yo se me va claro, ¿no? Para Dios es tan malo y es tan pecaminoso ser mujeriego también. O sea, el mujeriego también se va al infierno, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces no decimos eso, pero por ahí nosotros deberíamos este contexto tradicional cristiano, vemos muy mal aquello, pero el mujeriego también se va al infierno. Por eso debemos vivir, que el Señor nos ayuda a vivir vidas rectas, santas, puras, en el marco de la sexualidad que Dios creó. Bueno, espero no haber ofendido a nadie, pero tampoco puedo negar la verdad de la palabra de Dios. Dice, trato de decirlo lo más política, lo más limpiamente posible. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Porque dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nosotros deberíamos imitar a Lot y clamar y gemir por todos aquellos que están perdidos en el vicio del pecado, ¿no? Que están en tinieblas, están cegados por el diablo. La verdad que nos falta clamar y gemir más por ellos y ayunar más por ellos. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Vuelvo a decirlo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Va a haber un día del juicio. Muchos no lo quieren creer, pero aprovechemos ahora, que hoy es el día de la gracia, del perdón, del nuevo comienzo. Entonces decía ser castigado en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es para una vida de pureza, de santidad, de obediencia a Dios. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas desde delante del Señor. Da a entender acá que a nosotros nos toca, si bien yo como pastor cristiano evangélico estoy súper convencido de la existencia de Satanás y los demonios, para muchos será cuento, fábula, leyenda, será alegoría, para mí es una realidad palpable, concreta, pero la Biblia me enseña que yo no sé quién está insultando al diablo, y menos, lamentablemente, gente que insulta y maldice a Dios, ¿no? Eso, al Dios vivo, al Dios creador, pobrecito de ellos, ¿no? Si ya es malo, según Dios, insultar al Satanás y a los demonios, no por miedo, porque algunos confunden que ser valiente es insultar al diablo. No, yo me considero valiente en lo espiritual y no por eso tengo que estar insultando al diablo. Hay que reprenderlo, echarlo fuera, en el nombre de Jesús, porque el poder sobre las tinieblas no está en mí. Yo me planto, me apoyo, me sustento en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo, o sea, por decir así, Cristo se vale de mí, Él, digamos, para hacer la obra. Él repela al diablo. Por eso que yo soy, digamos, el instrumento, la herramienta, ¿no es cierto? Supongo está bien dicho que yo clavé un clavo, por eso que se me lengua la trae, ¿no? Pero bueno, yo me valí de un martillo, pero en sí no es el martillo. El martillo puede estar todo inerte ahí, yo puedo agarrar una piedra, ¿no es cierto? Puedo agarrar otro martillo, pero soy yo. Entonces es Dios que nos usa a nosotros como herramientas para hacer su obra. Sigamos. Y ya vamos a adelantar un poquito porque va larga la cosa. Entonces, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, ya dijimos, que son mayores en fuerza y potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, porque ni siquiera entienden correctamente el mundo espiritual, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ellos mismos se cavan la fosa, por así decirlo, con su conducta diaria, recibiendo el galardón, o sea, el premio, la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Esto es la gente que vive para los placeres, nomás, ¿no? Y excediéndose en los placeres. No quiere decir que uno no va a disfrutar de una linda comida o de un lindo momento. Llevar una vida de placer, ¿no? Es como, yo siempre enseño esto, ¿no? Es bueno y es sano tener algunos momentos de ocios, pero no es lo mismo que llevar una vida ociosa. Llevar una vida ociosa ya es pecado. Disponer de ciertos momentos de ocio en el día, en la semana, en el mes, en el año, está bien. Pero no llevar una vida viciosa, ociosa. Viciosa y ociosa. Generalmente, el que es vicioso es porque es ocioso. Bueno. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Participan de a lo mejor banquetes cristianos y llenos cargados de... Acá lo va claro, ¿no? Lo va a pasar. Bueno, lo voy a hablar porque ya el texto mismo lo aclara. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, se aducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese, ¿no? El apóstol mete en la mía bolsa 3 pecados emblemáticos, ¿no? Que es ser falsos maestros, o sea, enseñar herejías, ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hay que aclarar, la Biblia no condena la libre empresa,
la actividad privada, bueno, lo que es el ganar dinero en sí, digamos. Lo que la Biblia condena es la codicia y el dinero mal habido. Y esta gente enseñan falsas doctrinas, tienen sus ingresos mal habiamente y están cargados de pecados sexuales, ¿no? De seducción, de lujurias. Entonces dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recreen en sus errores. Tienen los ojos, acá lo dice el 14, el versículo o verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Tienen un voraz apetito por pecar constantemente, ¿no? En los pecados, bueno, obvio, de la carne, ¿no? De sensuales. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que hay hijos de bendición e hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, este era un profeta que prefirió vender sus servicios por unas cuantas monedas de oro, ¿no? Y fue reprendido por su iniquidad, este profeta, ¿no? Balaam. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia carga, o sea, Dios hizo que una burra hablara, habló con voz de hombre, refrenó su locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas. Fíjense que empezaba el texto, empezaba diciendo que niegan a Cristo, ¿no? ¿Y quién es la fuente de agua viva? Jesucristo. El agua viva donde nosotros tenemos que beber es Jesucristo. Entonces esto, al introducir falsas doctrinas y doctrinas que llevan a negar a Cristo, en definitiva son como nubes sin agua. Llevan a esa gente sedienta a contemplar nubes y anhelar el agua que nunca cae, ¿no? Es como aquel granjero, aquel agricultor, supongamos que después de que haya un año, 2, 3 años de una tremenda sequía, y un día aparecen unas nubecitas en el cielo y hay una gran esperanza de que vaya a llover y se esfuman esas nubes como nada. Bueno, esa es la esperanza que da esta gente, una esperanza que se esfuma, una esperanza estéril. Hay que ir a Cristo, la única fuente de agua viva, el pan de vida y el agua viva es Cristo. Entonces dice, estos son fuentes, el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Concretamente, cuando el apóstol vivía y ya estaban infiltrando estos falsos maestros, ¿qué pasa? El evangelio llegaba y rescataba de las tinieblas a los paganos. Pero sé que estos malos maestros, aquellos paganos que estaban saliendo de esa vida sin sentido, de esa vida de despropósito y de falsos ídolos y falsos dioses, y que involucraban, no sé, una vida licenciosa, no sexual, en comilonas y demás. Estos estaban entrando, estaban queriendo dejar eso, y estos falsos maestros pues, que se tomaban de que todavía no estaban bien firmes para volverlos a arrastrar dentro del cristianismo en su chiquera, en un mal cristianismo, ¿no? Y como calmarle, pero anestesiarle la conciencia, que no es lo mismo que sanar. La anestesia, cuando uno lo anestesia, no está curado uno ya. Lo que te hace la anestesia es que no te va a doler cuando te operan, ¿no? Pero no hay que quedarse en la anestesia sola, ¿eh? Si a vos te anestesian y no hay ninguna operación, se te va el efecto de la anestesia y seguís con los mismos síntomas, con los mismos problemas. Le prometen, dice, libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor, el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. También se me viene a la mente ahora lo que Jesús también enseñó, ¿no? Que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, una mujer, de una persona, de un ser humano, si esa persona, dice que la casa queda limpia, ordenada, si esa persona no es llena de Cristo, no es llena del Espíritu Santo, o sea, queda limpia pero vacía. Entonces dice que el demonio, bueno, se va, anda vagando por ahí un tiempo, y cuando él se da cuenta que él fue echado, pero Cristo no mora ahí, viene con 7 demonios peores.
Y termina siendo peor el postre estado, el último estado que el primero. Porque antes esa persona tenía un demonio y después tiene 7. Entonces, si yo amago con venir a Cristo y empiezo a caminar mi vida, pero después me vuelvo al chiquero, hay pocas soluciones. O sea, no digo que es imposible. No está, mientras uno está vivo, hay algún atisbo de esperanza, pero se torna más difícil la cosa. También acá incluiría más que los convencidos, más que los convertidos a los convencidos, ¿no? Gente que le ha quedado el evangelio en la cabeza, pero no le bajó el corazón, ¿no? Gente que entiende la doctrina, pero le cuesta vivirla. Eso es ser un convencido y no un convertido. Que el Señor nos ayude a todos a poder vivirla. Entonces les prometen, dice el 19, ya vamos terminando, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Claro, hermano, es preferible nunca haber sido cristiano que abrazar la fe cristiana y después apostatar. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Bueno, porque este es un proverbio, no recuerdo bien el número, en el libro de Proverbios cita esto, ¿no? El perro vuelve a su vómito. La segunda parte no está en la Biblia, dice, y la puerca lavada a revolverse en el cieno. Dice que hay una fábula, bueno, no me acuerdo el nombre, yo hace un rato la había estudiado, se me olvidé, que habla de que era muy popular este dicho en esos tiempos. Y el apóstol lo toma como palabra de Dios, ¿no? O sea, lo toma, lo incorpora a la palabra de Dios. Y lo asocia con el proverbio que sí es bíblico, dice que el perro vuelve al vómito. Y tanto el perro como la puerca, o el puerco, el cerdo, no solo para el judío, sino aún para los paganos del imperio, digamos, para la cultura greco-romana, tanto el perro como el puerco eran sinónimo de inmundicia moral. En los judíos concretamente eran alimento inmundo, no podían comerlo. O sea, obvio que el perro no, pero el cerdo. El cerdo los paganos sí lo comían, pero era sinónimo de inmundicia moral lo que nos pasa a nosotros, los que no venimos del judaísmo, ¿no es cierto? Nosotros comemos cerdo, o sea, jamón, salame, pero no decimos, qué chanchito, o no seas chancho, no seas puerco, qué puerco que es. Y si lo decimos cariñosamente, no seas chanchito. O sea, ve que lo asociamos. Viene desde la Biblia, desde el judaísmo, pero también del mundo greco-romano, el concepto del puerco como inmundo, como sucio, pero centrado en la suciedad moral. Y el perro, bueno, obvio que también. Pero nosotros el perro no, hoy en día el perro, obvio que no lo comemos, en ese aspecto sí inmundo, ¿no? Nosotros en Argentina por lo menos, y en casi todo Occidente, ¿quién nos vende en la carnicería de perro? No sé, si alguien lo vende, o sea, disimuladamente. No, espero que no es el caso, ¿no? Pero el tema es que para nosotros el perro no tiene una connotación negativa, ¿no? Lo vemos como un animal fiable, fiel, leal. Pero también la expresión esta, y ya cierro, denme un minuto más, vuelvo, dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿en qué sentido? Veo que cuando el perro vomita, acá como que Pedro está queriendo decir el apóstol, el perro saca la inmundicia de dentro, ¿no? Entonces cuando venimos a Cristo sacamos, estas personas como que sacaron aparentemente su inmundicia de dentro, pero la volvieron a comer. No nos pase a nosotros eso, que el Señor nos ayude. Así que bueno, esta es la palabra de hoy. Ya la semana próxima estaremos viendo el capítulo 3 de 2 de Pedro, el último capítulo. Y bueno, seguiremos sucesivamente hasta llegar, no sé, viene San Juan, bueno, San Judas no el Iscariote, no el traidor, y bueno, el Apocalipsis. Así que bueno, los espero, te pido me des el like. Espero que ya seas bendecido con esta palabra. Suscríbete al canal. Y bueno, el Señor te bendiga. Y te espero en el espíritu, en corazón. Espero verte pronto. Hasta la próxima. Amén. En el nombre de Jesús, amén.